Hola y bienvenidos a Ahora What. Yo soy Reagan, la conductora de este podcast. En este espacio conversamos sobre política, sociedad y los temas que están marcando la vida de los jóvenes en las Américas. El tema de hoy es el activismo en redes sociales versus la acción política real. Esto puede incluir publicar contenido en Instagram, filmar presentaciones en línea o simplemente votar, to vote. Muchos de nosotros participamos en política de una manera distinta a las generaciones anteriores, pero ¿cuánto impacto tienen realmente las redes sociales? Hoy tengo dos estudiantes para ayudarme de esa pregunta. Si quieres presentarte. Muchas gracias, Ya. Regan. Ya. Soy Ignacio Amaro Díaz Gómez, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Chile, estoy cursando en este momento mi cuarto año. Soy un joven que vive en la comuna de Pudahuel, aquí de Santiago, nací en Chile, soy chileno y bueno, aparte algunas informaciones importantes de mí, es que soy un joven autista, diagnosticado tardíamente hace un poco más de un año. Soy anarquista de masas, proveniente de la tradición social del anarquismo, por eso es que me ven con esta pañoleta. Y también soy em, dirigente, no diría dirigente político, pero sí que diría, soy miembro militante del partido político de la Izquierda Libertaria de Chile, tomando el cargo de representación de la región metropolitana. Y es un gusto estar aquí hablando de estos temas bastante importantes para nuestra generación, Sí. y sobre todo con esa experiencia más externa con otras personas de otros países. Sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gracias. Gracias, Regan, otra vez. Soy Alex Ayaksic, soy de Phoenix, Arizona. También soy de izquierda, soy un socialista, pero no soy parte de un partido en los Estados Unidos. Estoy estudiando Relaciones Internacionales en George Washington University en Washington, D.C. Y bueno, me alegra que puedo hablar de política y activismo aquí en Chile. Ya, gracias a venir. Y estoy excited que tengo dos estudiantes que tienen perspectivas diferentes. Y ya, porque creo que tú puedes incluir información muy buena por ese tema. Bueno, la primera pregunta vamos a empezar. ¿Cuál es la última tema social o político que you remember haber visto consistentemente en redes sociales? Ese tema que está literalmente en todas partes o todo el mundo hablaba de eso. Si quiere empezar ya. Yo creo que es una pregunta de dos patas, porque claro, lo que a mí me llega en redes sociales, que yo, igual que todos los de mi generación, Ya. soy un adicto a redes sociales viendo Instagram, Twitter, me llega la información, los canales de WhatsApp, los canales de Telegram, nos llega la información siempre. A todas las personas de nuestra generación estamos bombardeados constantemente de información. Pero está el lado más internacional, que es la información que nos llega a todos, realmente. Pero también está el lado más nacional, porque es la información más focalizada a las personas que viven en Chile. En el lado nacional, lo que se habla constantemente, semana a semana, es el cómo lo está haciendo y las controversias del gobierno de José Antonio Kast, que es un gobierno de una derecha populista. Ya. O sea, es que la cantidad de controversias que ha ocurrido desde este gobierno, desde las represiones a las marchas hasta las medidas económicas que ha tomado el gobierno sobre, por ejemplo, de financiar la ayuda estatal para regular los precios del petróleo y del gas. Ya. Eso siempre se vuelve noticia. Siempre se vuelve Sí. noticia. Entonces, realmente todo lo que hace este gobierno termina teniendo un impacto mediático sumamente importante, porque este no es un gobierno, digamos, que apela fuertemente al centro, la centro izquierda o la centro derecha. Es un gobierno que normalmente hace llamados hacia los sectores más extremo derechistas de la población. Entonces, toma ciertas posiciones económicas que son muy controversiales. Okay. Creo que el último tema que se ha hablado muchísimo
podría venir teniendo que ver con la reforma, la reforma laboral que se estaba planteando hacer, junto también con la nueva propuesta que fue rechazada por el Tribunal Constitucional de Chile en torno a lo de los vándalos, como de que se pueda catalogar a una persona como un vándalo y que se le pueda revocar ciertos beneficios sociales por ello. Y a nivel más internacional, bueno, yo creo que ahí tú podrías hablar mejor. Yo lo veo desde un lado más nacional. Eso es lo que a mí me está saliendo más sobre todo. Ya. ¿Puedes repetir la Ya, pregunta otra es como vez? que, bueno, creo que es un poco diferente en los Estados Unidos porque, bueno, las noticias dependen de qué está pasando en el gobierno en su país. Entonces me pregunto si recuerdas alguna social issue que está muy relevant en Instagram o algo como así en el pasado, porque a mí me recuerdo mucho de like Black Lives Matter, protestas y movimientos en Instagram. No sé si if you remember anything en específico. Recuerdo un poco de esto, pero Yeah. el problema más grande Yeah. es sobre Palestina Sí. y el genocidio que está pasando allí. Esto para mí es por 3 años ahora, en todas partes, todas las redes sociales, y esto es porque no está pasando, no está mejorando. Y esto es del internacional y más nacional en los Estados Unidos. 6 de enero Yeah. en Sí. 2020, cuando Trump digo a sus fanáticos que le robaron la elección de él. Yeah. Y esto era una cosa muy interesante en una manera muy negativa, porque estaba en mi primer año de colegio y hablábamos no sé, nunca he tenido una experiencia como así. Y no sé, para mí esto es más lo que me recuerdo más temprano de mi vida. Ya. Me gusta esa respuesta porque es difícil porque, like you said, como dices, nuestra noticias y redes sociales está llena con cosas y no puedes recordar de mucho. Entonces, I didn't remember that, Sí, like, sí. until now. Sí, Pero hace mucho tiempo. ok. Y con eso quiero preguntar si tú piensas que social media activismo en redes sociales, está proactive o no, o depende de la situación. ¿Cómo definirías proactivo? Bueno, creo que si puedes cambiar algo. Si que cambia Sí, algo. tiene un efecto. Ya. Es que, Sí, sí, ok. es que si la pregunta es si cambia algo, bueno, es que altera la realidad. Eso es innegable. Yo creo que, al menos como me dijeron a mí que sería la temática del podcast, era como activismo en redes sociales o activismo en la vida real. No creo que sea una diferencia tajante, porque, bueno, tendríamos que asumir que las redes sociales no son parte de la vida real. Son parte de la vida real, afecta a la vida real. La misma tecnología, las mismas redes sociales, todos los aparatos que ocupamos electrónicos para conectarnos a través de las nubes son un mundo que, a pesar de que no podamos decir que es material, sí que es existente. Existe como un concepto, existe como un espacio, existe como un medio de vinculación, igual que la radio, igual que la televisión. Todas estas formas son medios comunicativos que terminan siendo existentes, son reales. Ahora la pregunta es si es que son materiales. Yo diría que son materiales en cierto grado, pero están en una categoría distinta a una materialidad que podemos tocar y sentir. Es un espacio imaginario en cierta medida. Por dar un ejemplo, el Estado, ¿verdad? El Estado, sabemos lo que es, pero podemos decir que el edificio de la moneda aquí en Santiago de Chile es el Estado. Es una representación del Estado, igual que los ministerios, igual que las municipalidades, pero eso no es el Estado. El Estado es un concepto imaginario. Internet es un concepto imaginario, que también al mismo tiempo es una vía de comunicaciones. Entonces, ¿es real? Es real. Partamos por esa base. Ahora, la pregunta que es más de fondo, si es que es real o no, es si es que los medios de comunicaciones que son específicamente las redes sociales, que son redes sociales las cuales supuestamente deberían estar democratizando la información y el conocimiento, sirven para hacer cambios políticos que son relevantes. En cierta medida. Como muchos profesores a mí me dicen siempre en mi carrera de que la respuesta de un buen politólogo nunca es sí o no, es depende. Depende. Y siempre depende. Y en este caso depende. Sí. ¿Por qué?
Porque las redes sociales, al democratizar el conocimiento, que sí lo digo con comillas, porque yo también pensaría de que esa democratización no es una democratización real, tiene pros y contras. Los pros, se pueden hacer campañas de difundir información a niveles masivos. Tú mencionabas hace unos minutos el caso de Palestina. El caso del genocidio que está ocurriendo en Palestina, que por cierto, qué bueno que lo podemos decir genocidio de manera abierta, no están aquí los lobbies sionistas callándonos la boca. Pero sí, el caso del genocidio de Palestina es el caso que más ejemplifica esto. Se considera el conflicto armado más documentado en la historia de la humanidad. Y eso no se trata solamente porque hayan ido muchos periodistas a el terreno palestino para ir a documentarlo y hacer notas de prensa, sino que también porque hoy en día tenemos celulares que pueden grabar todo, difundir todo a través de plataformas como TikTok. Por ejemplo, en TikTok, a pesar de que podemos tener nuestras críticas muy bien articuladas y muy valoradas sobre lo que generan en las nuevas generaciones, temas como dificultad de poner atención, leemos menos, todo ese tema. También al mismo tiempo, TikTok, al no ser controlado, por ejemplo, necesariamente por una agencia gubernamental, hasta hace poco, permitía llevar la información directamente de las personas de Palestina con lo que estaban viviendo. Por eso es peligroso lo que pasó con Trump, de que empezaran a legislar respecto a TikTok. Porque obviamente desde que empezaron a legislar, todos esos videos empezaron a ser shadowbaneados por el mismo algoritmo. Entonces, Internet funciona para poder difundir, generar conciencia política, ni siquiera para nuestra generación, para todos, porque hoy en día los papás, hasta algunos abuelos, ocupan redes sociales. Sí. Pero por otro lado, también habría que cuestionar, aparte de la concientización, cuánta de esa concientización en realidad y materialmente está generando movimientos de masa y activismo político que realmente está cambiando las cosas. Porque, ¿qué sucede? Yo en redes sociales puedo tener una publicación que llega muy lejos respecto a una injusticia, ya sea de que hay una central hidroeléctrica que está quitándole el agua a pueblos originarios o que ocurre una crisis ambiental o un caso de abuso policial, y puede llegar mucha gente, estar muy enojada y compartir con hashtag y compartir en todas las redes sociales por todos lados. Pero después, a la hora de la verdad, si es que eso no termina vinculándose hacia la creación de nuevas políticas públicas, o termina enojando lo suficiente a los actores políticos sociales que de verdad le afectan, eso queda en el aire. Entonces, por sí sola, no sirve. Mientras sea recogida por un actor político, sí sirve. Sí. Ok, ¿qué te parece de eso? Estoy muy de acuerdo de esto. Como una cosa isolated, nos sirve para educar un poco, pero si no hay cambiado material o cambia material, no sirve para nada. Pero como un vehículo para educar y raise awareness de problemas que tenemos en la sociedad, es muy bien. También le pone que es más fácil organizar, para que las personas se puedan organizar para protestar o destruir alguna cosa que se necesita destruir, como si if a factory is creating Israeli drones, se necesita destruir. Pero sí, junto con acción en el mundo real, es una cosa muy, muy buena y muy útil para que podamos organizar y hacer cambios en la vida. Sí, bueno, estoy de acuerdo, gracias. Y quiero preguntar a los dos, porque ese tema es a big deal en nuestra generación. Entonces, ¿crees que you get a lot of your information de redes sociales, como Instagram o Twitter? Toda. Yo también, sí. Toda. O sea, realmente es que mis profesores me dicen, tienes que leer los periódicos, los diarios, tienes que leer los medios de comunicación formales. Yo sé que sí. Sí. ¿Y crees que las noticias, do you look for them? ¿Estás buscando por algo específico o las cosas they find you? No. Las cosas, efectivamente, lo segundo, las cosas te llegan. El algoritmo está tan bien hecho, está tan bien articulado, y los de Meta son unos ingenieros tan capos y lo que sea, que verdaderamente el algoritmo sabe lo que te gusta. Me encanta la teoría política, fanático de la filosofía política. Abro YouTube, porque YouTube también se vincula mucho con la pura filosofía política, pura teoría política.
se acerca a mis intereses. Ya. Y muy rara vez, verdaderamente, yo estoy buscando cosas que me interesan a mí. Sí. Y más rara vez, estoy yo directamente buscando por noticias que encuentro importantes. Sí, entonces sus noticias y la contenta en sus redes sociales es what you like, es what te, ah, Sí, yo no Ya. diría que me gusta, yo Ya. diría de que Y- pasa. a ti. Lo mismo, el algoritmo sabe Ya. que yo voy a consumir, Ya. or consume, y por eso ni Ya. necesito buscar Buscar alguna por- cosa por la mayoría de las veces. Pero- También, toda de las noticias yo vi en los redes sociales porque no me gusta leer de New York Times o Ok. CNN o Fox News porque no tengo confianza de que van a decir lo que está pasando porque they're owned by rich people. They're owned by the rich. Ya. Y solo van a decir lo que sirve a ellos. Ya, pero creo que creates un problema porque solo estás buscando y leyendo y you're only looking a cosas que estás en acuerdo. Exactamente. Sí, ese es el problema, sí. Sí, ¿y qué te parece sobre eso? Eso es terrible. Y Ya. esa es creo que es la peor problemática de redes sociales, si no la peor de las peores de que generan lo que se les llama las cámaras de eco. No sé si conocen ese Sí, concepto. claro, sí. Una cámara de eco es básicamente un lugar cerrado, concepto de un lugar cerrado donde tú hablas y se repite, se Ya. repite. Entonces tus mismas ideas, incluso tu misma radicalización política, se termina ampliando porque tú terminas juntando por grupos que se parecen a ti. Voy a dar un caso muy, muy extremo, pero que es atingente a los Estados Unidos. 4chan. Mm, Yo argumentaría de que si no fuera por 4chan, no tendrían a Trump. ya. Entonces, 4chan de verdad es un medio, es un red social muy particular donde tú puedes publicar de manera totalmente anónima, ¿verdad? Y bueno, se ocupó como un caldo de cultivo, hace poco se reveló a través de los archivos Epstein que de forma calculada, para poder generar movimientos de extrema derecha, incluso fascistas, Mm, o neofascistas, o postfascistas. Ujú. Pero la gente no lo sabía, y cuando empezó a ocupar 4chan lo ocupaba simplemente como un lugar de internet medio escondido, en lo cual podía publicar de forma anónima. ujú. Y finalmente eso se terminó volviendo, yo diría que de forma calculada, un nido de radicalización, de creación de una política, ideología política de extremo derecha, posfascista, populista de derecha, podríamos Sí. decirle, que hoy en día terminó en cierta medida llevando a Trump a la presidencia. Ujú. O sea, no podemos decir de que por 4chan exclusivamente pasó este fenómeno, pero sí que radicalizó mucha gente. Y Ya. sí que terminó radicalizando mucha gente porque 4chan es efectivamente una cámara de eco. Sí, Igual que todas las redes sociales. ya. Todas las redes sociales hacen eso. Repiten y repiten tus ideas de tus círculos cercanos. Y finalmente, si tú estás en un lugar donde tú te sientes cómodo, donde escuchas las noticias que te gustan, pasa el concepto también de la posverdad, Ya. ¿cierto? Buscas noticias que alimentan tu sesgo de Sí. confirmación. Sí. Ya. Y lo peor de todo es que estas cámaras de eco no te movilizan. Porque tú sientes de que ya estás viendo lo correcto y Sí, opinando exacto. en redes sociales, incluso Ya. Sinalo. Ya, y quiero preguntar a ti si you think it's important para buscar y leer cosas del el otro lado. Sí, claro. Ya. Es muy difícil hoy en Para- día porque el algoritmo te da lo que te gusta. Pero claro, si no lo haces, nunca vas a escuchar el otro lado y por eso se causa la radicalización de derecha. Ya. Claro, que como tú dices, por eso tenemos Trump. Tenemos en muchos países tenemos un problema que yo pienso que si muchas personas escuchen el otro lado, no van a creer lo que creen ahora, porque nunca, they've never heard anything else. Ya. Y sí, es muy difícil, pero es necesario escuchar otros puntos de vista. Sí. Sí. Bueno, y quería preguntar también sobre el activismo en redes sociales entre los Estados Unidos y Chile y los diferencias de esos. Es que no estoy muy acostumbrado a las redes sociales en Chile, no sé cómo funciona, algo como así. Entonces, solo yo sé un poco de las protestas de 2019. Con Ya. el estallido social. Ya, y ese consigue
o it started en redes sociales o no? No empieza en redes Ya. sociales. No. Eso es una... No es correcto decir que empezó en redes sociales, Ya. porque si hubiera empezado en redes sociales sería que gente en redes sociales dijera, estoy en desacuerdo con esto y eso lleva a una marajada de protestas. Lo contrario. Empezó como un acto material. Ya. Empezó como protestas estudiantiles, específicamente en el Instituto Nacional. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo estudié en el Instituto Nacional y yo estuve en esas protestas. Y nosotros fuimos las primeras protestas, las cuales empezaron en un sentido historiográfico el proceso del estallido social. No fuimos las primeras protestas que se vinculaban al tema, pero fuimos las protestas que terminaron radicalizando y motivando a que se generen otras protestas estudiantiles, Ujú. que después pasó de ser algo más que los estudiantes. Pasaron a ser los trabajadores, pasaron a ser los activistas, pasaron a ser incluso sindicatos organizados, como por ejemplo el sindicato de los portuarios, los cuales el sindicato portuario en Chile, el cual mueve la economía chilena mucho más de lo que le damos crédito, Ujú. se terminó vinculando a raíz del estallido social para hacer una huelga general sumamente importante y una paralización de la producción. Ok, lo que quiero decir con esto es que no empezó por redes sociales, pero sí que las redes sociales terminaron generando esta vinculación Ujú. para que se conozca, porque yo me Ya. acuerdo que cuando yo estaba en esas protestas, que en realidad eran muy simples, eran Sí. estudiantes, por algo súper simple, subieron la tarifa del metro 30 pesos. Ya. La subieron 30 pesos. Sí. No, o sea, somos estudiantes, pues entonces, Ya. no, injusto, pura propaganda en el liceo. Pasamos y nos saltamos los torniquetes. Ya. Les saltamos, pasan Sí. por debajo y en masa. Y esos videos se vincularon, se despergaron por redes sociales. Ujú. Entonces, justamente se generaron más protestas que también se mostraron en las movilizaciones en redes sociales. Ujú. Y más y más y más. Y se volvió como una ola, donde las Ya. redes sociales Ya. terminaron demostrando de que esta realidad existía. Sí. Y eso decía, la gente lo miraba y decía, si es que estos cabros pueden hacer una protesta tan grande, ¿por qué Ujú. nosotros no? Ya. ¿Verdad? Sí. Pero no es redes sociales que la empezó. Ya. Redes sociales las terminó masivizando, Ah, volviendo ok. masivas Ya. en el Entonces, conocimiento público. eso es como un ejemplo que hay action en real, Sí. en vida real, pero también en redes sociales. Sí, en este caso yo creo que la red social sirve en cierta medida para, porque por ejemplo en Twitter estaba como el hashtag súper difundido de renuncia a Piñera en Mm. esa época. Se llamaba la renuncia del presidente Piñera, el Ya. expresidente Piñera. Entonces, claro, había una porción importante que era como, podemos decir estadísticamente que hay gente que estadísticamente rechaza al presidente. Ya. Eso es importante. Pero lo que es más importante, yo diría, es que justamente se dio una visibilidad por redes sociales, pero también por los medios masivos de comunicación, Ujú. de lo que era la protesta popular, la revuelta popular. Sí. Y por último, hay una diferencia muy grande en cómo se mostraba esta revuelta en Ya. redes sociales y en los medios masivos de comunicación que en la tele. En la Ya. tele se era visto como vándalos. Sí. En redes sociales había más matices. Sí. Y quería preguntar a ti si you think muchos de tus amigos en los Estados Unidos post sobre políticos mucho. Claro. Ya. No pienso que muchos hacen algo más en como la vida real, pero Ya. Muchas veces yo vi que dicen algo de Palestina, de Ya. Trump, algo así, pero no cambia mucho. Quiero solamente decir algo de lo que estás hablando. Las protestas de Chile, de que estás hablando, también eso pasé en Serbia en 2024. The canopy of a train station collapsed porque habían faltas en la construcción y habían faltas por la corrupción en el gobierno. 16 personas murieron este día y empezaron protestas con los estudiantes y se organizaron en las redes sociales con perfiles como Student U Blockade. Y después los estudiantes también, los sindicatos, los trabajadores, los profesores, se juntan a protestar contra el gobierno. Algún día no me recuerdo qué día, pero pienso que habían 1.000.000 de personas en las calles de Belgrado. Y eso también, como en Chile, se puede ver cómo se masifican las protestas con las redes sociales, pero no empezaron allí. Empiezan con estudiantes, con trabajadores, con alguna cosa que causes it to start. Ya, interesante que tenemos mucha
insight de Mm. muchos países diferentes. Ay, quiero preguntar eso también, ¿qué consideran más valioso? Si una persona que publica sobre un tema en redes sociales o que una persona toma acción en real, en las calles o algo como así. Lo segundo, sin Ya, Claro, sí, sí, ningún lugar a sí. duda. Porque hoy en día vivimos en una generación en donde, pucha, tú le preguntáis por el Instagram a cualquier gente de tu facultad y cada uno ya, es influencer. Y sí, cada uno es el más ya, consciente de los conscientes y la persona que ha leído más libros, lo que sea. Pero ¿cuántos de ellos están en su junta de vecinos? ¿Cuántos de ellos que están trabajando están sindicalizados? ujú, ¿Cuántos de ellos están en organizaciones ecologistas? En organizaciones feministas, indigenistas, de izquierda. Uy, bueno, ya si eres de derecha, yo no lo apoyaría, pero bueno, si ujú, eres de derecha, movilizando en una organización reaccionaria, muy pocos en realidad. ya, El trabajo de base está acá y lo que hablamos de lo que trabajamos en la ya, base está acá. sí, O sea, es una cuestión totalmente ficticia. Nosotros ya, desde la izquierda, al menos en Chile, siento yo, que nos creemos la película, el cuento de que nosotros estamos movilizados, moviendo las masas, organizándonos políticamente de forma autogestionaria, horizontal, libertaria. Pero en realidad son ya, poca gente los que están en los comités, realmente, por ejemplo, en los comités de vivienda de las ya, poblaciones, en los campamentos de Santiago, porque para ustedes puede ser que Santiago sea muy bonito, aquí sí, el centro, pero las periferias de Santiago, las Ujú, periferias son pobres, ujú. son ya, muy pobres. Muchos de esos lugares ni siquiera tienen casa, tienen que ocupar campamentos. Muchos de ellos son desalojados incluso por gobiernos supuestamente de izquierda como el de Boric. ujú, La sí, toma masiva de San Bernardo, creo que era, perdón, ahí no sé, pero estoy seguro, muchas tomas terminaron siendo desalojadas por los mismos gobiernos progresistas. ya, Entonces, también hay una crítica ahí a la centroizquierda. Pero sí, yo diría de que lo que importa, más allá si que tú hablas bonito en redes sociales y lees sí, libros, es que tú estés organizando a la base política de la clase, ni siquiera yo te diría trabajadora, de la clase dominada. ya. Ujú. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, Que, claro. Necesitas mucho más esfuerzo hacer algo en la vida real. Es muy ya, fácil. Click a few buttons en Instagram sí, y como decir, cómo haces algo. ya, Necesitas hacer más, protestar más, organizar más, aprender más y educar a otras personas. ya. Esto va a crear un cambio en el mundo. Sí, creo que algo que está un problema en los Estados Unidos, no sé, es lo mismo en Chile. Bueno, creo que un poco porque hay listening to you speak, creo que eso es un problema, pero performative activism, Mm, activismo que está, ya, no es real, es que you think tú necesitas publicar algo to look good, para mm, parecer bien y mm. ya. Pero en realidad ellos no están fighting, luchando por esa causa. Mm. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Ya, Ese es un problema muy grande. ya, Estoy hablando de esto antes, pero sí, hay muchas personas que digan algo en Instagram, pero no, they don't put their money where their mouth is, or their ya, actions where their mouth is. exacto. Ya, Um, Seguramente es un problema en todas partes del mundo, ya, pero bueno, necesitamos trabajar para hacer más. ya. Y es lo mismo en Chile, creo que. ¿Qué es la ¿Crees? pregunta? Que hay una forma de performative Bueno, activism. es que yo, eh, eh, respondiendo a la pregunta, cuestionaría si es que todo el activismo es performático en cierta medida. Si nos Mm, vamos a las semánticas. Porque performar es actuar. Ya, Y nosotros como actores políticos actuamos. Muchas veces exageramos lo que decimos. Exageramos lo que hacemos para conseguir objetivos políticos. Yo creo que en cierta medida todo es performar. Todo es actuar. ujú, Incluso el caso más directo, acción directa, política, radical. No sé, yo por ejemplo, yo soy anarquista y veo de forma muy cercana a la militancia y la praxis anarquista de los insurreccionalistas chilenos. mm, El movimiento insurreccionalista chileno anarquista, o ni siquiera anarquista, insurreccionalista en general, porque muchas veces hay una despolitización muy grande, es muy movido en los liceos públicos, en los colegios públicos, en las universidades públicas. Es súper movido y yo lo veo y mueve mucho, yo lo critico muy fuertemente, también siendo anarquista, pero lo que quiero decir es que incluso el individuo o la individuo que se pone una capucha, que va a tirar una molotov a la policía, que va a hacer la protesta
a parar la calle, a poner fuego para que no pasen los autos, barricadas, también es performático. Eso también es una forma performática, también es una especie de actuación, ¿verdad? Ya. Entonces todo es performático. Ahora la pregunta no es si es que es performático o no. La pregunta es si es que caemos en una forma de buenismo político o no. De si somos correctamente políticos. Bien, si somos políticamente correctos o no, ¿cachai? Sí. Y lo que quiero decir es que redes sociales, más allá de ser algo performático, no ser performático, es que buscamos estar en el argumento correcto. Y más allá de si es que estamos en lo correcto o en lo incorrecto, lo que debería importar es que de forma consciente trabajemos Ujú. políticamente. Ya. Bueno, y una otra pregunta. If online activism y offline activism están complementarios, si offline activism está posible sin online activism, ¿entiendes o no? Sí, pero the scale at which necesitamos, Ya. lo que necesitamos para hacer cambio en el mundo, no pienso que se puede sin activismo del online. Ya. Necesitas organizar y educar y raise awareness Ya. online para que más personas saben qué está pasando Ya. y para que puedan hacer algo para cambiar Sí. esto. Y con ese día está muy difícil para hacer awareness Ujú. si no post something Ujú. online. Sí. Ya. ¿Y qué te piensas? Bueno, yo pienso de que más allá de que estén complementarios, diría que genuinamente el activismo en redes sociales por los medios de comunicaciones entorpecen directamente y son un obstáculo para, yo no diría el activismo político real o material, yo diría la Ujú. militancia. Mm. Porque yo argumentaría, y como otros autores argumentan, que el activismo es más bien un cambio performático, como tú le decías, de por quién voto, qué partido yo apoyo, lo que sea. La militancia es un trabajo de base. Ujú. La militancia es la coherencia entre la ideología, el análisis material, el análisis político, el análisis teórico, con la praxis. Mm. Militancia tiene todo eso, una militancia coherente. Para la militancia, que es lo que yo creo que debemos buscar realmente, una militancia política coherente, de izquierda o socialista libertaria o, o anarquista incluso, desde mi punto de vista, las redes sociales masivas entorpecen la militancia. ¿Y por qué la entorpecen? Porque verdaderamente las redes sociales no son, y esto es lo que yo quería decir al principio, no son la democratización del conocimiento, ni de la Ujú. información, ni de la comunicación. ¿Por qué no la democratización? Porque es una falsa democratización. Porque claro, tú puedes decir lo que quieras, casi sin ninguna consecuencia, Sí. pero verdaderamente a lo que le llegan las personas es lo que los algoritmos quieren. ¿Y quién decide quién está en el algoritmo? Meta, Elon Musk, los multimillonarios que las controlan. Ya. Tenemos que estar conscientes de, como personas que son de izquierda, socialistas, revolucionarias, que yo lo soy al menos, no puedo hablar por todas, pero la gente que quiere cambios políticos reales, tenemos que darnos cuenta de que los medios de las redes sociales son el terreno enemigo. Ujú. No están ahí para ayudarnos, están ahí para entorpecernos. Así que la podemos ocupar en cierta medida de forma táctica para conseguir ciertos objetivos, por supuesto que sí. Ya. Pero si es que podemos reemplazarlas, eso es lo que deberíamos estar a punto. Sí. Y respecto a ese último punto, no es una utopía reemplazar las redes sociales que existen. Es muy difícil, pero por ejemplo, existen experiencias autogestionarias descentralizadas de redes sociales. Por ejemplo, el Fediverso, no sé si les suena, que son No. formas de Mastodon que reemplaza Twitter, formas de redes sociales federativas y Ujú. autogestionarias, las cuales no tienen un dueño y no Mm. tienen feed, no tienen recomendados. Mm. Entonces tú vas y ves y hablas con quien quieras de forma directa. Ya. Eso es una forma de, una especie de construcción de poder dual, pienso yo. Ok. Bueno, pues una pregunta final por ese episodio. Quiero preguntar a los dos que es algo, una cosa que los estudiantes o los jóvenes en sus países que pueden hacer para am, ser más engaged de los políticos o afuera de redes sociales o adentro de redes sociales en su único país. Es que es lo más importante en los Estados Unidos y en Chile ahora, por eso.
Bueno, en los Estados Unidos, Tenemos mucho. sí. Primera cosa, querer aprender más y querer hacer algo para cambiar esto. Es muy fácil ver que necesitamos cambiar Ya. algo. Pero muchas personas, muchos de mis amigos, no quieren, no le importan. Y necesitamos más educación para que sabemos qué es el problema, quién causa los problemas y qué debemos hacer Ya. para resolver los problemas. Ya. Pero Sí. la educación que estás hablando sobre está adentro de you can learn Ujú. on social media o cómo? Un poco En sí. conversation Sí. o cómo? Hablar con otras personas Ya. es para mí la mejor cosa. Sí. Como tú has hablado, podemos usar un poco las redes sociales Ya. como estratégicamente. Tácticamente, sí. Pero no podemos rely solo en esto Ya. porque, claro, están controlando por los multimillonarios. Necesitas hablar con tus amigos, con tus colegas Ya. y escuchar sus problemas y saber que debemos cambiar. Ya. Gracias. Yo pienso de que son muchas cosas. Sí. Yo creo que la izquierda a nivel mundial tiene que rearticularse, tiene que cumplir una cantidad de objetivos que no ha cumplido, pero si puedo decir quizás los más generales, yo diría de que esos pasan por la militancia, Ujú. por la militancia más que por el activismo, insisto. Yo pienso de que lo que tenemos que hacer para empezar a llegar a más personas, primero que nada, educarnos. Ya. Educarnos políticamente, teóricamente. Ya. Y eso no se trata solamente de seguir al influencer que me cae bien. Se trata de, obvio, puedes seguirlo y puedes aprender de él y es muy bacán. Y si puedes difundir esa información tú mismo, genial. Pero ir a las bases, a las fuentes, a los medios de comunicación donde nacen las noticias que tú estás leyendo, Sí. a los libros con los argumentos teóricos de por qué tú quieres cambiar el mundo en cierta Sí. medida. Aprender y constantemente aprender más y volver a que la crítica, la autocrítica dentro del pensamiento socialista vuelva a ser algo sumamente importante. Ya. El debate público. Todo eso es necesario. Por otro lado, es sumamente importante y necesario que no nos carcoman las redes sociales que piense que ese es el único activismo. Como Ya. muy bien decías tú, ¿cómo te llamas? Alexa. Alexa. Como muy bien decía Alexa, no puede reemplazar el hablar con el vecino. Sí, ya. Como vincularse con la junta de Ya. vecinos, vincularse con tu Sí. sindicato. Sí. Eso no se puede reemplazar. Eso es importante. Conversar, como muy bien decías, conversar con tu igual. Darte cuenta Ya. que muchas veces puede ser que tú estés radicalizado, equivocado. Sí. Y por último, para llegar a más lugares tenemos que dejar de aceptar ciertas formas de vinculación política que caigan en los autoritarismos, Ujú. en los personalismos y pensar de que todo se resuelve a través de la electoralidad. Ujú. Creo que la vinculación desde la base autogestionaria, autogestiva, federativa, horizontal, es la mejor forma de poder realmente, a través de la acción directa, Ya. resolver nuestros problemas y Sí. hay mucho valor ahí en esa parte. Ya. Pues muchas gracias a los dos. Gracias por acompañarme por este primer episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Reagan y gracias a Ignacio y Alexa para venir hoy. Ya, nos vemos la próxima vez. Chao. Adiós. Chao.